le pido encarecidamente que jamás llame, que jamás whatsappee, que jamás lo visite, que jamás lo reciba a un personaje que nada tiene que ver contra la corrupción, sino todo a favor. Se llama Martín Salas Segarra. Y eso es resolver contra el sentido expreso de la ley constitucional. Y eso es prevaricato. Siendo ese delito prevaricato en organización criminal, le pido a doña Delia Espinosa que en la investigación preliminar abierta contra este Checle y Soria le pida ya la detención preliminar. No espere, por favor, Delia Espinosa. Ese individuo debe estar entre rejas. Ese de Sabín de Guantar, ese matón, aunque él no gatille porque ordena a sus subalternos, ese con una pobrecita que el cero le ha llegado a la cabeza y se impregnaba en ella, llamada Marta Moyano, presentaron, no una moción, un proyecto de resolución de vacancia. Un proyecto de resolución de vacancia. Esto es una farsa. Abancay se encontraba sitiada por miles de policías, de militares armados con armas de guerra y por miles de policías, y ella juramentó dentro. Eso es más bien un alzamiento en armas. Prepárense para un viaje sin precedentes en el mundo del derecho y la política peruana. El 7 de diciembre de 2024, el doctor Guillermo Olivera Díaz, uno de los más grandes genios jurídicos del país, se presentó en una entrevista que promete marcar un antes y un después. Con un dominio absoluto de la ley y una agudeza intelectual inigualable, Olivera no solo hace un análisis magistral sobre la vacancia de Pedro Castillo, sino que destapa un sinfín de revelaciones explosivas que podrían sacudir los cimientos de la política peruana. Imagina esto, un hombre de leyes, el doctor Olivera, desmenuzando la vacancia del exmandatario como si estuviera desmontando una pieza de ajedrez, demostrando que fue no solo un acto inconstitucional, sino un abuso de poder deliberado por parte del Congreso. Y lo más impactante, sus acusaciones no son simples palabras al viento. Son argumentos jurídicos sólidos, irrefutables, que dejan a la audiencia boquiabierta. Pero esto es solo el principio. En un giro inesperado, Olivera va más allá de la teoría. Se enfrenta a los poderosos de la política, señalando a figuras como William Zapata y Marta Moyano, acusándolos de fabricar un proyecto de vacancia vacío de toda legitimidad. Y no se detiene ahí. Destapa la corrupción de figuras clave como el juez Juan Carlos Checley, exigiendo su destitución con la valentía de un hombre que no tiene miedo de desafiar el poder. La tensión en el aire es palpable. A medida que la trama se intensifica, el doctor Olivera lanza una bomba. El 8 de diciembre de 2022, hizo un llamado directo al Congreso para anular la vacancia de Castillo, una acción que, según él, podría ser la clave para restaurar la democracia y devolver al expresidente a Palacio de Gobierno. Pero eso no es todo. Recordó que esta derogatoria fue planteada el mismo 8 de diciembre de 2022 ante el Congreso por Pedro Castillo y los congresistas Guido Bellido y Américo Gonza, y que la autorizó como abogado. Y aquí viene la explosión. Hasta el día de hoy, el Congreso no ha dado ni un paso para considerar esa derogatoria. Con contundencia, Olivera exigió que se le dé el trámite correspondiente y subrayó que solo así se podrá anular la vacancia de Castillo y hacer justicia. El impacto de sus palabras no se puede subestimar, es un acto de justicia en pleno. Este no es solo un análisis jurídico, es un momento histórico. El doctor Guillermo Olivera no solo reafirma su estatus como uno de los mejores penalistas de las últimas 3 décadas, sino que se erige como un defensor incansable de la justicia y la democracia en Perú. Su intervención en INTI Noticias no es solo una cátedra de derecho, es una lección de valentía, convicción y lucha contra la corrupción. Y ahora, les dejo con esta promesa. Al ver este video, no solo entenderán los intrincados detalles jurídicos, sino que se sumergirán en un océano de revelaciones que cambiarán su visión de la política y la justicia en Perú. Tomen sus lapiceros, sus cuadernos, porque lo que van a escuchar, ver y aprender es simplemente imprescindible. Pero están viniendo nuevos tiempos. Por ejemplo, la asunción al cargo de Delia Espinosa Valenzuela como fiscal de la Nación, que es la antípoda de su antecesora, Patricia Benavides Vargas. Igualmente, acaba de ser elegida por sus pares como presidenta de la Corte Suprema de Justicia del Perú, Janet Tello Gilardi. ¡Qué bien! Tenemos en las dos una cabecera de playa, una punta de lanza,
que necesitan nuestro apoyo, que comienzo a darlo desde hoy, desde INTI Noticias. Yo desde Valencia y Wilmer Domínguez desde Barcelona, nada más que a 400 kilómetros de distancia, para decirle a Janet Tello Gilardi que a pesar de su apellido europeo, persista en su identificación con el Perú profundo. Ahí está Janet Tello Gilardi. Y ha vencido en una elección bastante democrática, pero elección que era una controversia entre el bien y el mal. Ella representando el bien y salió elegida. Porque el otro candidato que fue vencido era el representante del mal, con el solo hecho de haber sido propuesto por un inefable juez supremo de nombre César San Martín Castro. Por eso es que perdiste Luján, porque te uniste a la mafia que patrocina, que lidera el inefable juez supremo que acabo de mencionar. En cambio, Janet Tello Gilardi no ha sido, pues, comidilla de las policías, de las fiscalías, de los juzgados, no, como sí lo eran muchos otros, entre ellos César San Martín, ¿no? Por eso es que pido a nuestro añorado país, el Perú, que hasta en las calles apoye a Delia Espinosa Valenzuela y a Janet Tello Gilardi, lideresas del Ministerio Público y del Poder Judicial del Perú. Y mi apoyo no se debe hacer esperar. Y mi apoyo solo es con ideas. A diferencia del apoyo que busca esta traidora y usurpadora llamada Dina Ercilia Boluarte Segarra, que quiere apoyarse en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Policiales para matar más gente. Mi apoyo es, apreciada Janet, con ideas. Y en este caso de corte jurídico, te pido, novísima presidenta de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que eches del cargo, que saques del cargo, que votes del cargo a un inefable magistrado provisional de nombre Juan Carlos Sheckley Soria. Tienes que sacarlo inmediatamente porque su designación es ilegal. Basta que sea patrocinada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que se va a ir, por César San Martín Castro, que actúa en Cuyunda, y por muchos integrantes jueces de la mafia. ¿Por qué lo debe sacar? ¿Porque lo pide Guillermo Olivera Díaz? Jamás. Janet Tello Gilardi, solo te recapitulo esta información que la debes saber más que yo. Y más que yo, porque ya eres 11 años juez titular de la Corte Suprema. Y como juez titular tienes que hacer valer el fuero de los jueces titulares y no de los mafiosos provisionales. Aquí viene la información jurídica. Apreciada Janet, el 13 de enero del año 2001 se dio la ley 27.399, que es precisamente para el procedimiento preliminar respecto del presidente de la República, de los jueces supremos
de los fiscales supremos, del defensor del pueblo, de ese que debe ser colgado, me refiero al actual, para que, como ordena esta ley 27399, se rija la investigación preliminar, esa que la comienza la fiscal de la Nación, esa que investiga en forma muy sucinta, restringida, no es necesario más, para que luego tramite ante el Congreso la denuncia constitucional del caso por delitos, no por infracción constitucional, por delitos. Y acaba de nuestra compatriota, de nuestra lideresa contra la corrupción, Delia Espinosa Valenzuela, a quien la visité el 18 de diciembre del año 2023, acaba de abrir investigación preliminar contra la Presidenta de la República, porque lo permite el artículo 99 y 100 de la Constitución Política y porque lo desarrolla esta ley 27.399 del 13 de enero del año 2001. Por lo tanto, Delia está sujetándose al derecho para investigarla a la Presidenta de la República, que no tiene corona. Tendrá nariz respingada, pero no corona para no ser investigada, ¿no? Y esta ley, en forma expresa, dice que la fiscal de la Nación, ojo, la fiscal de la Nación, es decir, Delia Espinosa, puede pedir medidas cautelares contra sus investigados, es decir, contra su Presidenta de la República. Lo dice la ley 27.399 y no Guillermo Olivera Díaz. Y si ella es la fiscal de la Nación, ella es la que inicia la investigación, ella es la que diligencia esta investigación. Por ejemplo, debe citar a Dina Boluarte mañana, pasado, el martes, el miércoles. Debe citar a Otárola, porque él sabe de la operación para que le hagan respingada a la nariz. Debe citar a ese médico tratante y debe citar a la ex ministra de Educación, que se encuentra en antinomia con este Otárola, para que con solo suficientemente esas diligencias dé por terminada la investigación preliminar en una semana, y como correlato formule la denuncia constitucional ante el Congreso de la República. Y esta ley, Dina Boluarte, que me escuchas, que me ves en foto, yo soy condiscípulo de tu hermano, yo soy condiscípulo de tu Guayqui Aníbal Torres Vázquez. Hemos estudiado los tres en San Marcos, por lo tanto conozco de qué pie cojean. Así que, planteada la denuncia constitucional ante la parte administrativa del Congreso, que se la presentan al siguiente día al presidente del Congreso, al tal Salguana, al de APP, al súbdito de César Acuña Peralta, y él, como mesa de partes, tiene que derivarlo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que en un solo día admitan a trámite esta denuncia constitucional de Delia Espinosa, para que una vez admitida y Dina Boluarte notificada, a diferencia de Pedro Castillo, que nunca lo notificaron, en el día siguiente a esto, a este primer paso de calificación como admisión a trámite de la denuncia constitucional por delitos, en plural, la fiscal de la Nación, es decir, Delia Espinosa, pida
la suspensión en el cargo de la Presidenta de la República. ¿Porque lo dice Guillermo Olivera Díaz? ¡No! Porque lo dice esta ley 27399 desde el año 2001, desde el 13 de enero. Y porque esta ley solo ratifica la posición constitucional, porque en el artículo 115 de la Constitución Política se permite, se faculta, se autoriza la suspensión de la Presidenta de la República en el cargo. La suspensión en este caso es temporal, ¿no? Pero temporal hasta las calendas griegas, hasta que pase el antejuicio, la resolución acusatoria de contenido penal, la investigación preparatoria, y para que nunca llegue hasta el 26 de esta persona sin ser suspendida en el cargo, ¿no? Y ya saben que me refiero a Dina Boluarte, ¿no? Y esta petición de suspensión expresamente prevista en la Constitución Política y en la Ley 27399, ¿ante quién la debe formular doña Delia Espinosa? La respuesta no la va a dar Guillermo Olivera Díaz. La respuesta la va a dar la ley 27399, que es de desarrollo de los artículos 99 y 100 de la Constitución Política, que dice así: el fiscal de la Nación, Delia Espinosa Valenzuela, solicita la aplicación de las medidas limitativas de derecho, suspensión, eso, al vocal titular menos antiguo de la Sala Penal de la Corte Suprema. Al vocal titular menos antiguo de la Sala Penal de la Corte Suprema. Y como la ley no se equivoca en este sentido, ese concepto se repite en lo que voy a leer. Artículo segundo, tercer, cuarto parágrafo de esta ley, en su artículo segundo dice: la subcomisión de acusaciones constitucionales designadas por la comisión permanente, como va a ser el caso, esta última, la subcomisión de acusaciones personales, y la última, la comisión permanente, o el pleno del Congreso, también el pleno, pero no esperemos nada, ¿no?, del pleno del Congreso, según corresponda, según donde esté el trámite del antejuicio, una denuncia constitucional es la que motiva el trámite procedimental del antejuicio, puedan requerir, solicitar, como pidió Patricia Benavides Vargas, la detención preliminar de Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre, pero lo pidió un juez provisional llamado Juan Carlos Checle y Soria contra esta ley que dicen pueden requerir al vocal titular menos antiguo de la Corte Suprema la cesación, modificación o imposición de las medidas limitativas indicadas en el presente artículo desde el inicio del procedimiento, Por lo tanto, la fiscal de la Nación, que acaba de abrir investigación preliminar contra Dina Boluarte y sus pares en el mundo criminal, ¿ya? En su cieno también, ¿ya? En su fango también, ¿ya? Debe insistir, persistir, no solo Delia mediante los oficios que acabo de leerte, no. Convoca a tus jueces, a tus fiscales supremos a conferencia de prensa y denuncia a este Congreso que está archivando denuncias constitucionales desde el mes de enero del año 2024. 11 meses ya van encubriendo el delito en forma burda, en forma del delito, en este caso de la Presidenta de la República y de todos los congresistas que se encuentran investigados y denunciados y de todos los ministros que se encuentran denunciados, salvo el de Pedro Castillo, que ya saben dónde está, ¿no? Así que doña Delia, cuando ya sepa que el asunto está en la subcomisión de acusaciones constitucionales, debe convocar a una conferencia de prensa con todos los fiscales supremos
y presionar para que la subcomisión de acusaciones penales proceda de acuerdo a ley 27 de 399, que por supuesto no la dio este Congreso, pues, ¿no? Sino el año 2001, otro, que no suponían que iban a tener pues esas pindingas el año 2024, ¿no? Y una vez que en ese primer día se califique de admisión a trámite de la denuncia, jamás se negaría la admisión a trámite, la misma fiscal de la Nación pida la suspensión de esta presidenta usurpadora de la República para que un juez titular, el menos antiguo de la Corte Suprema, sea el que produzca la resolución final de suspensión. Y para eso le pido entonces a doña Janet Tello Gilardi, el primer día que asuma el cargo como presidente de la Corte Suprema, es decir, 2 de enero del año 2025, lo eche del cargo a Juan Carlos Checla y Soria, porque él es juez provisional y corrupto y venido desde Piura, y porque está infringiendo la ley siendo designado por los jueces supremos mafiosos que están en el cargo y que los lidera también César San Martín Castro, y que él actúe en coyunda con Juan Carlos Checla y Soria, a pesar de que ellos saben que están violando la ley, pero a ellos no les interesa sino los intereses de la mafia. Doña Janet, tiene usted que cumplir el mandato de esta ley. Para presidente de la República se ha dado en forma específica esta ley 27.399 para que sea un juez titular el menos antiguo, no el que usted quiera, no el que quiera San Martín, no el que quiera este Arévalo que acaba de irse y que lo condecoran en el Palacio de Gobierno, sino el que la ley quiere, el vocal supremo titular menos antiguo de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Así que el 3 de enero usted tiene que dar cuenta al país que ya lo sacó a este que le estoy viendo la cara en esta pantalla, y usted tiene que poner al vocal titular menos antiguo y que todo el mundo sabría quién es, de acuerdo a su nombramiento en la Junta Nacional de Justicia, para que el juicio oral o juzgamiento contra Pedro Castillo Terrones no lo lleve a cabo esta carota de Juan Carlos Checla y Soria, sino un vocal legal, legítimo, que la ley lo establece, porque así desarrolla la Constitución esta ley, el procesamiento de presidentes de la República, jueces supremos, fiscales supremos y de otros. Ese es mi primer apoyo que le estoy dando a doña Janet Tello Gilardi. Y como segundo apoyo, apreciada doctora Janet Tello Gilardi, le pido que no sea como Arévalo, el que se le ha ido, el que se le va, que llamó a quien firmó el decreto supremo para que las Fuerzas Armadas mataran gente del Perú profundo. Ya ustedes saben a quién me refiero. El que era premier de la República con Dina Boluarte, el 8, el 9, el 10, no sé hasta qué día, luego lo echaron. Él firmó el decreto supremo ordenando que las Fuerzas Armadas intervinieran, y las Fuerzas Armadas solo son especialistas en gatillar armas de guerra, esas que vienen desde Estados Unidos y que son apoyadas por los gendarmes militares también gringos. Y este Javier Arévalo lo trajo como asesor legal a este que lo votaron de primer ministro, a este que firmó el decreto supremo para matar en estado de emergencia, contra la información de inteligencia de la DINI, que en ese momento la lideraba el general del ejército peruano Wilson Barrantes Mendoza, a quien ni siquiera lo convocaron, después de que ya Dina Boluarte lo había escuchado 2 veces y él les decía: aquí no hay terrorismo, señora presidenta. No,
Lo que hay es esta criminalidad común, etcétera, contra la que hay que ir, pero no hay terrorismo. Pero ella no, hizo oídos sordos y todos los planes, esos amorfos, esos sinuosos, esos torcidos de llamada inteligencia, le dijeron: tenemos un terrorista al frente, estas manifestaciones van a terroristas, por lo tanto meta a los militares porque ellos solo saben matar. Y eso lo firmó el abogado que era en ese momento ministro de Premier, y a ese lo ha llamado Javier Arévalo como su asesor legal. No haga lo mismo, apreciada Janet Tello Gilardi. A quien le sugiero que usted lo traiga el primer día como su asesor legal se llama Nelson Ramírez. A él convóquelo el 3 de enero, que él sea su asesor legal por la senda del bien y no se deje jamás manipular por las ideas tortuosas, mafiosas de César San Martín Castro, que actúa en coyunta con Juan Carlos Checle y Soria. A ese regréselo a su piura. Más bien a Delia Espinosa le pido que a ese Juan Carlos Checle y Soria, que ya lo tiene investigado preliminar, le pida mañana mismo la suspensión en el cargo aún del juzgado de ser juez superior de Piura, porque a él lo deben de echar por prevaricador, por venal, conforme ojalá podría desarrollar in extenso todo lo que corresponde al motivo de esa disertación, que era en efecto la detención delictiva y la vacancia delictiva del presidente Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre del año 2022. De ese tema espero más adelantito para Mientes. Ahí está don Nelson Ramírez, y saben por qué lo recomiendo. Fue mi alumno en la universidad. Todos los años de derecho supe del talento de Nelson Ramírez, y cuando él ejerce en la profesión, yo he tenido la humildad de irme a su estudio y pedirle consejos jurídicos, y me los ha dado. ¿Cobrándome? Jamás. No, porque la academia nos une. Él como mi alumno en ese momento, yo como su profesor, y después como colegas, y ahora como yo, un hombre humilde que consulta a su antiguo alumno porque él sabe más que yo. A él convóquelo, Janet Tello Gilardi, como su asesor principal las 24 horas, y a Delia Espinosa Valenzuela como fiscal de la Nación. Le pido encarecidamente que jamás llame, que jamás whatsappee, que jamás lo visite, que jamás lo reciba a un personaje que nada tiene que ver contra la corrupción, sino todo a favor. Se llama Martín Salas Segarra. Esa es mi contribución, porque yo los conozco a estos personajes de cerca. Yo he estado hasta todos los días con Martín Salas Segarra cuando pedíamos firmas para que se adhirieran a nuestra candidatura al Colegio de Abogados de Lima. Y él, al final de todo mi esfuerzo, me echó de la candidatura. Me echó. No me concedía ni una cita. No me contestaba ni el teléfono. Y por fin no me puso en la lista para postular. Y él quedó por la pata de los caballos, ¿no? En el 5º puesto, como corresponde. A ese Martín Salas Segarra, vencido porque el electorado de los abogados lo desprecia, usted, Delia Espinosa Segarra, lo debe echar, botar de su relación, porque él contamina
a su actuación profesional, como me lo demostró delante suyo, el 18 de diciembre del año 2021, yo estuve con Delia Espinosa Valenzuela, yo estuve en presencia de Martín Salas Segarra, y cuando le dije que la fiscal de la Nación, en el futuro ella, un año antes le dije, no tenía competencia constitucional para haber participado en la detención del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Cuando yo le dije que la fiscal de la Nación del entonces, Patricia Benavides Vargas, no tenía competencia constitucional alguna para pedir el requerimiento de la detención preliminar judicial de 7 días contra el mismo Pedro Castillo Terrones. Cuando yo le dije que no tenía ella ninguna competencia porque era prevaricato haberlo hecho para pedir prisión preventiva, porque no había ninguna autorización del Congreso, porque él tenía inmunidad de detención, él tenía inmunidad de proceso, lo que no se había levantado ni el 8 de diciembre, ni el 9 de diciembre, ni el 10 de diciembre, ni el 11 de diciembre, ni el 12 de diciembre, ni hasta hoy. Pero el 12 de diciembre hubo la farsa en donde mediante oficio la Benavides Vargas pidió al José William Zapata, convocó a sesión, y el domingo en la noche, lunes en la mañana, acordaron el levantamiento de la prerrogativa presidencial del antejuicio en un pedido mediante oficio y en una sesión sin ningún recaudo de prueba, sin citar al desfavorecido Pedro Castillo Terrones, sin citar a su defensa, es decir, a manos militares, es decir, asaltando la juridicidad del país. Y cuando yo le dije eso a Delia, Martín Salas Segarra dijo que la Constitución estaba equivocada. Inefable, energúmeno, aunque la Constitución política del Perú esté equivocada, no la intoxiques a Delia Espinosa con tu intoxicación propia. Eso es lo que le pido a tanto la nueva presidenta del Poder Judicial y a la reciente Delia Espinosa Segarra como fiscal de la Nación, para que ella misma saque mediante oficio, Janet, sácalo a Juan Carlos Checla y Soria, porque la ley 27.399, que me lo acaba de rememorar, hacer reminiscencia don Guillermo Olivera Díaz desde Barcelona, en España, se dictó justamente para proceder al presidente de la República, a los jueces supremos, a los fiscales supremos, y ahí dice que lo debe hacer un juez titular, juez supremo titular, y el menos antiguo, el más jovencito, y no los viejos. Y mediante ese oficio, ten la plena seguridad de Delia Espinosa que Janet Dello Gilardi procederá con sujeción a derecho. Gracias, Wilmer, y encantado de alguna pregunta que usted quiera, cosas adicionales. Adelante. Sí, le comentaba, entonces realmente no tiene, competencia el juez Checla, por ser provisional y ser superior y no supremo, no tiene competencias para estar juzgando a un dignatario del alto grado como es el presidente Castillo. Le reitero, amigo Wilber, él no tiene competencia desde el 7 de diciembre del año 2022. Él no debió citar audiencia pública para el 8 de diciembre para que allí le impusiera la detención preliminar judicial de 7 días al presidente de la República en funciones, porque ese día todavía no había cesado en el cargo, ni siquiera en forma delictiva. De nuevo hay audio.
malévolo. Sin embargo, el 8 de diciembre, este juez superior provisional supremo citó a audiencia pública al presidente de la República y allí estaba presente un topo llamado Aníbal Torres Vázquez. Y ese, como no entiende el derecho, salvo para sus conveniencias, no dijo esta boca es mía respecto de la calidad de titular o no, de profesional o no, de este Juan Carlos Checle Soria, y se dio el lujo de este inefable Checle Soria de dictar la detención preliminar judicial contra la ley, es decir, prevaricadoramente violó la ley, no solo la ley 27399 que les acabo de reseñar, que dice que tiene que ser un juez titular, sino la misma Constitución Política del Perú, que también es ley, la ley de leyes, que dice que cualquier intervención del fiscal de la Nación y del juez supremo, de investigación preparatoria en este caso, tiene que tener autorización del Congreso. Tiene que tener autorización del Congreso después de un antejuicio. Y la autorización del Congreso, que se llama resolución acusatoria de contenido penal, autoriza para que a un presidente de la República se lo denuncie por la Fiscalía, se lo procese por el juez, se le dicte medidas cautelares sin excederse ni reducir los términos de la resolución acusatoria de contenido penal del Congreso, sin excederse, sin reducir, lo que significa que tiene que haber una autorización del Congreso previa y que el juez tiene que acatar y que el fiscal tiene que acatar, tienen que respetar. No puede irse ni para arriba, excederse, ni para abajo, reducir. ¿Qué significa esto? Por favor, en profano. Si el Congreso de la República, en donde abundan los Montoyas, en donde abundan las Chirinos, las Patricias, por arrinconar a un presidente de la República que no les place, pueden pues acordar el procesamiento por 10 delitos, por 9, por 8, por 7. Esta vez le tuvieron pena a don Pedro Castillo, porque seguramente viene de Puña, Tacabamba, Chota, Rondero, profesor rural. ¿Por qué será? ¿O porque es cobrizo? No lo sé, pues eso, ¿no? Pero aprobaron el 12 de diciembre del año 2022 que lo procesaran por el delito de rebelión, alternativa por el delito de conspiración, por el delito de abuso de autoridad y por el delito contra la paz pública. Es decir, este Congreso sin antejuicio acordó que lo procesaran por 4 delitos. Pobre Pedro Castillo, solo él leyó en 3 minutos, pero en 3 minutos cometió 4 delitos, los consumó y ahora está preso. Y el Torres Vázquez no dijo nada, inefable topo. Y entonces ese juez no podía excederse, no podía ponerle un 5.º delito, un 6.º delito, no puede excederse porque tiene prohibición constitucional. Y ese juez y esa fiscal de la Nación no podían reducir. Reducir significa que como el Congreso autorizó malamente, delictivamente, el 12 de diciembre por 4 ilícitos penales, 4, rebelión, conspiración, abuso de autoridad y atentado contra la paz pública, la fiscal de la Nación no podía pedir menos, reducir. El juez no podía imponer la detención preliminar por 7 días por menos, a 3 delitos, a 2 delitos, a 1 porque le simpatiza, pues, un hombre de Puña, ¿no? No, ellos estaban prohibidos de reducir el mandato congresal y prohibidos de aumentar o de excederse del mandato congresal, pero a ellos no les importó un bledo estas normas constitucionales porque así son los que delinquen y actúan como farsa,
porque así actúan los miembros de una organización criminal. No les interesa el derecho, sino servir a sus patrones que son amigos de la crematofilia, ¿no? De los palos que vienen del presupuesto nacional. Recuerden, Vladimiro Montesinos, arriba se arregla todo, un palo por cabeza. Así actúan los César San Martín, así actúan los Checla y Soria. No les interesa la provisión constitucional, ni que excedan ni que se reduzcan. No, se chifaron a la Constitución el 8 de diciembre del año 2022. Y el 8, ni siquiera había este remedio del levantamiento de juicio del 12, no lo había. Y eso es resolver contra el sentido expreso de la ley constitucional, y eso es prevaricato. Siendo ese delito de prevaricato en organización criminal, le pido a doña Delia Espinosa que en la investigación preliminar abierta contra este Checla y Soria le pida ya la detención preliminar. No espere, por favor, Delia Espinosa, ese individuo debe estar entre rejas. Así que no solo es lo que yo escuché del doctor Alvarado el día de ayer y de un miembro de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, el doctor Mendiburo. No solo es que eso no es válido, no, eso es delictivo. Y como es delictivo, se tiene que pedir la detención preliminar, y un juez supremo titular, el menos antiguo, debe dictarla. En la misma forma que el Congreso de la República debe anular su propia resolución de vacancia, porque ya se planteó la derogatoria de esa resolución de vacancia del 7 de diciembre del año 2022, ya se planteó. ¿Y saben quién la planteó? La planteó Pedro Castillo Terrones, la planteó Guido Bellido, y la planteó Américo Gonza, y la autorizó como abogado Guillermo Olivera Díaz, y hasta hoy, desde el 8 de diciembre del año 2022, no se ha resuelto ni tramitado esa derogatoria que se planteó ante el Congreso de la República. ¿Y por qué la debe derogar? Porque eso no fue vacancia, eso fue una farsa. Por favor, permítame esta pequeña explicación. Recuerden que yo he sido profesor universitario toda mi vida. Una vacancia se declara por el Congreso de acuerdo a derecho. Es decir, la vacancia la declara el Congreso. Ahí hay una resolución de vacancia, entre comillas, 7 de diciembre del año 2022, declarada por el Congreso. Declaración de vacancia por el Congreso significa que no es lo que quiere William Zapata, que no es lo que quiere la pobrecita Montoya, no es lo que quiere el Salguana, no. La declaración por el Congreso es lo que debe resolver el Congreso. Lo que debe resolver el Congreso, un ente colegiado, el Congreso. ¿Qué? ¿Como quieren los 130? No. ¿Como quieren 120? No. ¿Como quieren 100? No. ¿Como quieren 5? No. ¿Como quiere el Congreso? ¿Qué significa esto? Guillermo Olivera no tiene la respuesta, lo tiene la Constitución Política. Vean el artículo 93, que dice que el Congreso no actúa como quiere, que dice que los que son congresistas no lo tienen al Congreso como a su chacra, no votan como quieren y cuando quieren, no, ellos no son libérrimos para tramitar una vacancia y resolver en la forma que quieren. No, la Constitución le dice, no, ustedes para funcionar tienen necesidad de un reglamento. El reglamento del Congreso es la Constitución Política del Perú para que rija el funcionamiento del Congreso. El reglamento significa que es un código normativo que lo tienen que respetar los 130 congresistas. El reglamento significa que no puede hacerse un procedimiento que quiere el militar Williams. El reglamento significa que no tiene que ser el procedimiento que se le antoja a esta jovencita Moyano
viejita que se arrodilla, yo no sé, a chuparle qué a Keiko Sofía, que es su mentora, ¿no? No, el reglamento no es como quisiera Perú Libre, ¿no? El reglamento no es como quisiera el Porqui, ¿no? El reglamento no es como quisiera la Acuña, no. El reglamento es como se aprobó por el mecanismo procedimental en congresos anteriores, no en el presente, ¿no? Y ese reglamento tiene que ser cumplido a rajatabla sí o sí, porque ningún congresista de los 130 puede inventar otra cosa diferente a lo que estipula el reglamento. Y el reglamento dice que para vacar hay que presentar una moción de orden del día escrita, fundamentada con hechos y derechos y suscrita por un mínimo de 26 congresistas. Hay esta moción de orden del día el 7 de diciembre del año 2022, jamás, no lo hay. No lo hay la demanda, no lo hay la solicitud. ¿Cómo le pedimos a los César San Martín Castro, aunque sean mafiosos, cómo le pedimos que dicten una sentencia si no hay demanda? ¿Cómo yo le pido, por más que lo haya apoquinado con $1 millón, que me firme una sentencia por $1 millón o por 10, si es que este fulano es de la Suprema y resulta que la sentencia tiene que ser el producto de una demanda iniciada ante un juez de primera instancia? Aquí no hubo demanda, pero yo le estoy pidiendo una sentencia casatoria al juez supremo mafioso por $1 millón y él me lo tiene que dictar. En este caso hicieron eso. Resulta que, zurrándose en las normas del Congreso, José William Zapata, el militar ese de Acomarca, ese de Chavín de Guantar, ese matón, aunque él no gatille porque ordena a sus subalternos, ese, con una pobrecita que el cerro le ha llegado a la cabeza y se ha impregnado en ella, llamada Marta Moyano, presentaron, no una moción, un proyecto de resolución de vacancia. Un proyecto de resolución de vacancia. Esto es una farsa. No puede usted presentar un proyecto de resolución de vacancia firmado por 2 congresistas, uno fungiendo de presidente del Congreso y otra fungiendo de vicepresidenta del mismo Congreso, porque no hay ninguna norma reglamentaria, no hay ninguna norma legal especial, no hay ninguna norma constitucional que les faculte a estos 2 gerifaltes presentar un proyecto de vacancia de un presidente sin haber iniciado el trámite. Ese trámite lo inventaron. Por eso es la declaración de vacancia por el Congreso, tiene que hacerse de acuerdo al reglamento, es decir, de acuerdo a ley. Por eso es que hablan de la infracción del debido proceso. La infracción del debido proceso, que ojalá los abogados de Castillo supieran explicarlo. Ojalá. Hasta ahora no los escucho. Quiero escucharlos. Por eso es que yo sugerí a la que visita a Pedro Castillo que por favor, sí, Wilmer Domínguez está presto a entrevistar a Medrano y ojalá conmigo para que apoyemos esta causa jurídica, esta causa pública en bien del país, en favor de la democracia, y no de la democracia que grita, se desgañita. Dina Boluarte Segarra dice que quiere consolidar la democracia inefable si tú eres producto de la antidemocracia, tú eres producto de la usurpación. ¿Y por qué de la usurpación? Porque tú sabías como abogada que no hay ninguna moción de orden del día y sin embargo aceptaste esa resolución de vacancia. Y esa resolución de vacancia terminó de votarse a la 1:59 de la tarde del día 7 de diciembre del año 2022, 1:59, y en forma ilegal, irregular, antirreglamentaria, porque solo hubo 101 votos, debiendo haber 104, tema que también tendría que explicarlo jurídicamente para que entiendan estas Moyano, estos William Zapata. Y resulta que esa resolución, entre comillas, de la 1:59 de la tarde, salió publicada en El Peruano ese mismo día a las 3:57 de la tarde. Y a las 3:57 de la tarde que sale en El Peruano, que yo tengo El Peruano, búsquenlo por favor, ahí aparece 3:57 de la tarde,
Así se tiene que poner el día y la hora de la edición. Por mandato de la Constitución, cuando una norma del Estado sale en el peruano, solo tiene vigencia a partir del siguiente día. Es decir, solo al siguiente día, aún como farsa, debieron juramentar a esta usurpadora. No, ella, que ya tenía su vestido de chibolín, el amarillo, que ya tenía su cinta hecha con anterioridad, juramentó antes de que salga el peruano. Juramentó ese 7 de diciembre del año 2022 a las 3:53 de la tarde. Por favor, vean los vídeos. Y eso es delictivo porque está usurpando un cargo sin respetar una sucesión constitucional. No hay sucesión constitucional si es que el otro no había sido bajado válidamente, si es que para el otro no había ni siquiera moción de orden del día. No se debatió nunca. No se lo citó al vacado, es decir, al presidente, porque lo habían apresado primero a la 1:42 de la tarde y la votación fue a la 1:59. No se lo citó a su Benji Espinosa, que ahora está defendiendo a la mafia, ¿no? No se lo citó a nadie, pero igualito. Declararon la vacancia, igualito, lo publicaron en el peruano y al día siguiente debió entrar en vigencia, pero ella ya había juramentado a las 3:53 de la tarde, rodeada de todas las fuerzas militares en todo alrededor del Congreso. Toda la avenida Abancay se encontraba sitiada por miles de policías, militares armados con armas de guerra y por miles de policías, y ella juramentó dentro. Eso es más bien un alzamiento en armas. Y a las 3:56 de la tarde, ella no era presidenta, ¿no? ¿Quién los citó a los militares armados desde las 12 del día? Desde las 12 del día del 7 de diciembre en que sitiaron el Congreso. Por eso ella juramentó, rodeada por los militares que se alzaron en armas para que ella usurpara el mandato. Eso es más bien golpe de Estado. Por eso es que este Congreso de la República, frente a este pedido de Guillermo Olivera Díaz, de Pedro Castillo Terrones, de Guido Bellido y de Américo Gonza, debe declarar derogada la resolución legislativa del 7 de diciembre del año 2022 y reponer en su cargo, por supuesto, a Pedro Castillo, porque al derogar esa vacancia, esa resolución, él recupera su calidad de presidente constitucional de la República y todo lo hecho como detención preliminar judicial, como prisión preventiva 1 y como prisión preventiva 2 y como ampliación de prisión preventiva y como acusación declarada como visto bueno para el juicio oral y como el juzgamiento que lo acaba de citar Juan Carlos Checle Soria, viene al tacho y el pueblo, ojalá en las calles, lleve pues a Pedro Castillo a donde corresponde y por favor que nunca más lo reciban ni en la puerta a Aníbal Torres Vázquez. Yo he dicho, al partir de Perú va a empeorar. Ahorita se encuentra el país al borde de un abismo sangriento. ¿Por qué sangriento? Porque ¿de qué vale un ministerio público que haga investigaciones preliminares si el Congreso las encarpeta, si el Congreso no las tramita? De nada, ¿no es cierto? Entonces, para propiciar esta tramitación y no el tapar la caca como el gato, le pido a la nueva presidenta de la Corte Suprema, a doña Janet Tello Gilardi, que en maridaje con el Ministerio Público convoquen conferencia de prensa para presionar al Congreso a que se tramiten esas denuncias constitucionales, porque de lo contrario, miren lo que vendría. Ya plantearon denuncia constitucional por delitos contra Delia Espinosa Valenzuela y 3 fiscales supremos más, a quienes el Congreso los podría sacar en una semana, los podría destituir en un abrir y cerrar de ojos. Y ese denunciante se llama Fernando Rospigliosi,
ese que era de izquierda antes, ese que ahora, bueno, ahora es acólito de Keiko, pero antes también despotricaba del fujimorismo. Ahora se ha vendido a ellos y ahora es el que presenta normas en favor de este estado de cosas mafioso. Y el Congreso de la República ya comenzó a tramitar esta denuncia constitucional que pesa contra Delia Espinosa y 3 fiscales supremos. Imaginemos el peor de los finales. En días los votan a los 4 fiscales supremos. ¿Y quién los reemplaza? Los provisionales, ¿no? Los que se traen de Piura, ¿no? Porque ya no está Delia Espinosa, ¿no? ¿Y quién los reemplazaría desde enero? Una nueva Junta Nacional de Justicia. La nueva Junta Nacional de Justicia es hechura de otro personaje mafioso como el defensor del pueblo. Ese defensor del pueblo fue designado antes de que se concurse. Ese defensor del pueblo fue designado por un triunvirato llamado Keiko Fujimori, César Acuña Peralta, la Patricia Benavides Vargas y no sé quién más. Y como ya hubo ese acuerdo previo, delictivo, criminal, en organización criminal, el Congreso solo cumplió el mandato de esta mafia y lo designó defensor del pueblo. Y ese defensor del pueblo ha hecho su agosto para sacar a los anteriores de la Junta Nacional de Justicia y como no pudo, ni con el Congreso, ya logró juramentar a 7 nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, entre ellos un presidente de la Corte Suprema de marca aprista y que cobraba a todos los usuarios de su notaría, fuera por supuesto, del arancel, ¿no? Y que fue mafioso en todo el tiempo que estuvo en la Corte Suprema y ese ahora es miembro de la Junta Nacional de Justicia. Por lo tanto, los que reemplazarían a los fiscales supremos defenestrados por acción de este Congreso serían los que pone esta Junta Nacional de Justicia a partir de enero. Y cuando eso suceda, no lloremos sobre la leche derramada. Pido que los jueces supremos se sumen a Janet Tello. Pido que todos los fiscales superiores y provinciales del país se sumen a los fiscales supremos que están a punto de ser echados, votados o destituidos por acción de este malévolo Congreso. Y cuando eso suceda, pueden correr ríos de sangre en nuestro país. Para eso es que he sugerido, doctora Delia, presione que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales califique la denuncia constitucional admitida a trámite contra Dina Boluarte Segarra y en el mismo día en que se resuelve la admisión a trámite usted pida la suspensión del cargo de Dina Boluarte Segarra y lo pide ante un juez supremo titular, no ante Juan Carlos Checle y Soria, y solo así el Poder Judicial se haría respetar contra el Poder Legislativo y solo así el Poder Legislativo y el Poder Judicial actuarían en coyunda contra estos gerifaltes vendepatrias llamados congresistas actuales. Eso es lo que debemos evitar. Eso es lo democrático y no lo democrático que dice esta inefable Dina Boluarte, que dice que ella tiene que gobernar hasta el 2026 con el auxilio de las Fuerzas Armadas y de las policiales, aunque el Congreso diga lo que diga. No, señor. No, señor. Salgamos al frente como yo lo estoy haciendo. Y yo lo estoy haciendo no porque me he sustraído del Perú y estoy en Europa, porque mi viaje yo ya lo tengo programado desde los meses en que yo compré el boleto de avión para mis 4 hijos. Y porque cuando usted me ha llamado para esta entrevista, yo no he dicho jamás no, al contrario, yo he propiciado para que esta denuncia mía pública se produzca. E inclusive he encomendado a un amigo para que ese link que me hizo Wilmer Domínguez Remar para la entrevista de hoy sea remitida en forma expresa a doña Janet Tello Girardi
y en forma expresa, porque ese amigo que le pedí me dijo que ella tenía el WhatsApp de ella y que ella tenía el WhatsApp de Delia. Por lo tanto, este WhatsApp, esta entrevista está en manos de Delia Espinosa Valenzuela y de Janet Tello Gilardi, y yo le pedí al amigo que le sugiriera a Janet que remitiera a los WhatsApp de todos los jueces superiores y jueces de primera instancia del país, y le pedí lo mismo, que le dijera a Delia que remitiera a todos los fiscales superiores del país y a todos los fiscales provinciales del país, por supuesto echándolo a Martín Salas Segarra. Ojalá ese es mi encargo, ese es mi pedido, que lo he hecho hoy se produzca, y por lo tanto esta entrevista sería siendo conocida por el país y el mundo entero, y así el país puede salir a las calles y evitar este derramamiento de sangre que está propiciando Dina Boluarte en connivencia maléfica con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales del Perú.